Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga ricamente. Ciertamente me hubiese encantado poder tener la transmisión en vivo, pero estamos teniendo algunos problemas con el internet, más seguimos grabando nuestras lecciones y compartiéndolas para nuestros estudios posteriores. Muchas gracias por estar con nosotros, y antes de entrar de lleno con el mensaje, con la clase de esta mañana en nuestra serie acerca de la vida de Cristo, pongámonos con Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da de poder estudiar de su palabra, aprender más de ella, y especialmente en esta oportunidad aprender más acerca de su Hijo Jesucristo, su vida, aquellos que Él tocó, que logró hacer cambios en las vidas de ellos, que logró hacerles saber acerca de la hermosa vida que tenemos en usted, Padre. Le pedimos para que seas con cada uno de los hermanos que nos están acompañando en este estudio, igualmente con aquellos amigos que nos están acompañando quizás por primera vez, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para su honra y para su gloria, y especialmente siempre basados en lo que usted dice en su palabra y no en nuestras propias opiniones o emociones. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y damos gracias por todo. Amén. Pues sí, mis amados hermanos, la vida de Cristo. Hemos venido estudiando esto y parece mentira, ya llevamos un mes en este estudio. ¿Y qué es lo que hemos hablado durante este mes? En primer lugar, el pasaje clave, Juan 1:14, que nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Cristo está lleno de todo esto. Como hombre en la carne, como un hombre como nosotros, era tanto hombre como era Dios. Y esto nos hace afirmar que ese Dios vino y se convirtió, se hizo como uno de nosotros, sufrió como uno de nosotros, participó y tuvo las mismas experiencias que nosotros tenemos usualmente, pero la parte importante del mismo es que él no pecó. Fue tentado, pero no pecó. Y ciertamente eso nos da un gran valor en saber la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, los temas que hemos venido tratando durante las últimas semanas, hablamos acerca de cuándo nació, sus primeros años, se puede decir su adolescencia, lo que la Biblia nos dice sobre ello. Hemos tocado también el tema de cuando llega donde Juan y es bautizado por él. Juan mismo le hace saber, yo no soy digno de bautizarte, pero Jesucristo le dice, es necesario que se cumpla la justicia de Dios. Dios, en forma de una voz desde el cielo, hace saber, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La semana pasada, nuestro hermano Javier nos estuvo enseñando acerca de las tentaciones, de cómo estuvo en ese desierto y cómo Satanás trató de tentarlo. Mas ¿cómo respondía Jesucristo? Pienso que no. Él respondía en base a lo que la palabra de Dios dice y decía, escrito está. Entonces, tenemos todo esto, hemos venido estudiando todo esto, y hoy pasamos al capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo inicia un hermoso texto, si se puede decir, de 3 capítulos, 5, 6 y 7. Nos habla acerca del sermón de la montaña o el sermón del monte, pero vamos a estudiar solamente los primeros 12 versículos de ese capítulo. Mateo 5, 1 al 12. Nuestra lección para el día de hoy, las bienaventuranzas de Jesús. Muy bien. Primera pregunta que surge para nuestro estudio. ¿Qué son bienaventuranzas? ¿Qué es lo que pensamos, entendemos por el término bienaventuranza? De acuerdo con el idioma español, de acuerdo con la Real Academia Española, es la prosperidad o felicidad humana. Dan otras dos versiones o dos definiciones supuestamente religiosas, pero en sí el término, cuando nos vamos directamente a la definición del término, nos dice prosperidad o felicidad humana. La palabra griega Makarios aparece 50 veces en el Nuevo Testamento, y de esas 50 veces, muchas veces es traducida como bienaventurados. De ellas, precisamente encontramos que hay 13 veces que es utilizada por el inspirado escritor Mateo, del que estamos estudiando en este momento su texto. De esas 13 veces que Mateo las utiliza, 9 las encontramos en el texto que vamos a estudiar esta mañana, que como hemos anunciado es Mateo 5, 1 al 12. Estamos precisamente por estudiar una pequeña porción de ese hermoso sermón, quizás el más reconocido de nuestro Señor, o el que más la gente conoce de nuestro Señor, del cual sacan muchas enseñanzas, pero vamos a estudiar solamente esa pequeña porción del pasaje. Y es que feliz es, bendito es,
se podría decir que es el significado más simple de bienaventurados. Jesucristo viene a anunciar que el reino se ha acercado. Les está haciendo saber a estas personas que el reino se ha acercado y que hay algunas características, unas aptitudes, unas disposiciones necesarias para aquellos que participan de estas actividades y serán felices, serán felicitados, serán bendecidos por ello. Así que iniciemos con los primeros dos versículos y vamos a estar hablando acerca de la declaración del reino. La declaración del reino. ¿Qué hizo Jesús tras vencer las tentaciones? Tal como estuvimos con el hermano Javier la semana pasada. ¿Qué hizo él? Esto fue muy difícil, he pasado mucha hambre, no quiero saber más nada de esto. Mejor me voy a la casa de mi mamá y me siento a comer con ella y me tomo unas vacaciones. ¿Hizo eso nuestro Señor? No, no lo hizo. Él empezó a trabajar, empezó a servir, empezó su ministerio. Él predicó que el reino se ha acercado, tal como leemos en Mateo 4:17, y nos lo afirma también el versículo 23. Dice el versículo 23 que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Jesucristo vino a anunciar que ese reino que Dios había prometido se había acercado. Al hacer esto, también comenzó a buscar e invitar a hombres a que le siguieran, a que aprendieran de él, y tal como leemos en ese pasaje de las Escrituras, se nos da de saber que muchos de ellos eran pescadores, y él les dice, van a dejar de pescar pescados, perdón la redundancia, para ser pescadores de hombres. Entonces tenemos esta situación, tenemos este detalle acerca de que la palabra de Dios claramente nos hace saber, Jesucristo vino a predicar que el reino se ha acercado y buscó de hombres fieles y dignos que pudiesen trabajar y llevar a cabo la tarea más adelante de llevar el mensaje de la vida de Cristo. Mateo 5, 1 y 2, leámoslos, dice así, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. La pregunta que vamos a hacernos de este pasaje acerca de la declaración del reino es ¿quiénes subieron con él al monte? La palabra claramente nos dice que fueron sus discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos? Estas personas que originalmente leemos en Mateo 4, él seleccionó, él iba buscando, iba seleccionando para que trabajasen con él, para que sirvieran con él. Y ciertamente, a lo largo del texto se nos va haciendo saber que llegaron muchas personas y empezaron a escuchar. Estas multitudes se comenzaban a escuchar, gustaban del mensaje, les llamaba la atención esa oportunidad que se estaba dando de que el reino de Dios se ha acercado y llegaban también a escuchar. Pero la audiencia principal era los discípulos, aquellos a los que conocemos como apóstoles. Su primer sermón fue acerca de instrucción. Y es que Mateo 5, 6 al 7 nos está dando lo que es la instrucción general de lo que Cristo espera de sus discípulos, de lo que Cristo espera que hagan aquellos que les sirven, de lo que Cristo espera que cada uno de nosotros seamos sujetos porque obedecemos la palabra de Dios. Muy bien, su primer sermón fue acerca de esa instrucción, muchos oían, empiezan a seguirle y de allí se tornan en discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo? Pues bien, el idioma español nos dice que es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. ¿Quién es el maestro ejemplar? Jesucristo. Y quienes le seguían y aprendían de él su doctrina, que es su enseñanza, esta ciencia, este conocimiento y este arte, esta forma de actuar, nos hace saber que efectivamente el maestro ejemplar tenía personas que le seguían, personas que decidieron ser sus discípulos. Entonces, tenemos todo esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como Él viene a declarar que efectivamente el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que han escuchado y están dispuestos a entrar al reino de los cielos, necesitan tener conocimiento de aptitudes o disposiciones que son parte del carácter de un ciudadano del cielo, de un servidor de Cristo, de un cristiano. Y esas son las bienaventuranzas. Y vamos a ir viendo una por una de estas disposiciones. Empecemos entonces con el versículo 3.
Antes de empezar allí, veamos detalles sobre estas disposiciones. Los ciudadanos del reino de Dios son benditos tanto en esta vida como en la siguiente, porque Dios los bendice en este momento, así como los bendecirá en la vida siguiente, en la vida eterna, porque ya vamos a estar en su presencia, vamos a estar con todo ello. Entonces, somos benditos en ellos, somos agraciados, somos favorecidos, somos regocijados en poder participar de ello. Esta felicidad es más que algo externo, va mucho más allá que una emoción o un sentimiento. No es simplemente estoy alegre, me gusta estar alegre, estoy contento. No, va mucho más allá. Es algo mucho más difícil de describir que simplemente una emoción o el conocimiento de algo. Estas personas son recipientes de la buena voluntad de Dios. Y eso es lo que vemos que es importante sobre estas características, estas aptitudes o disposiciones. Somos bendecidos en poder formar parte de la buena voluntad de Dios, de recibirla, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. A estas personas es a quien Jesús les dice bienaventurados. Literalmente está felicitando a estas personas porque en base a esta disposición que tienen estas personas, Dios va a bendecirles con grandes cosas. Las bienaventuranzas descritas por Jesús muestran el carácter de un ciudadano del reino de Dios. Y ahora sí, pasemos entonces al texto. Mateo 5.3. Leamos qué dice Mateo 5.3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera disposición que nos está mostrando Jesucristo acerca de un ciudadano del cielo es reconocer nuestra necesidad espiritual. Pobres en espíritu. Jesucristo vino a un mundo y vino a un pueblo que, a pesar de ser llamado, considerado el pueblo de Dios, espiritualmente estaban muy por debajo de lo que Dios espera de ellos. El mundo está muy por debajo de lo que es la espiritualidad, porque buscan los placeres de la carne en lugar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que en primer lugar reconocer, somos pobres en espíritu, necesitamos aprender más, necesitamos comenzar a tener esa humildad sobre todas las cosas, a reconocer, yo tengo necesidad de Dios. Dios bendice a quien muestra completa dependencia y confianza en Él. No podemos vivir como que nosotros sabemos todas las respuestas de la humanidad. No podemos vivir como que no hay nadie superior a nosotros. No podemos vivir dando o menospreciando, mejor dicho, que hay un creador y que gracias a ese creador existe toda la creación. Que hay un diseñador y que gracias a él todo ha sido diseñado. Entonces, es importante comprender, somos pobres en espíritu en el sentido de que comprendemos la necesidad que tenemos de Dios, porque confiamos plenamente en Él y dependemos plenamente de Él. Los ciudadanos del reino no son soberbios, sino son humildes. ¿Qué involucra esto? Que si un cristiano tiene la actitud de soberbia, de vanagloria, de orgullo, de sentirse más grande que los demás, no es un cristiano verdadero, no es un ciudadano del cielo, porque no está haciendo lo primero que se le está comandando y es tener esa humildad, que es lo que Dios espera de nosotros y nos dio a Cristo como ejemplo de que tomó la humildad al punto de que se humilló a sí mismo a morir en esa cruz, como leemos en Filipenses 2. Los ciudadanos del reino reconocen que su salvación depende de la gracia de Dios. Ciertamente, no podemos decir que porque yo digo que creo en Jesucristo seré salvo, que porque yo hago esto, esto y esto, soy salvo, sino que, en primer lugar, la gracia, ese favor inmerecido por parte de Dios, nos ayuda a comprender Dios tiene grandes planes para ti y para mí. Dios desea que vengamos a Él. Entonces, debo comprender en primer lugar que si no fuese por Dios, ni siquiera tendría esa oportunidad de salvación. Por lo tanto, debo ser humilde en reconocerle y en valorarle por quien es. Los ciudadanos del reino tienen la actitud correcta ante Dios y a sí mismos. Yo no me siento más grande que nadie más. Es lo que Dios espera que yo piense. Es lo que espera que cada uno pensemos.
soy un simple siervo. Yo simplemente sirvo a Dios. Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Dios es el que sabe por qué pasan las cosas. Que incluso en momentos de dificultad sé que tengo plena confianza en Dios. Ese es el pensamiento que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Es la primera aptitud o disposición que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien. Los ciudadanos del reino disfrutan de vivir en el mismo ahora. Y es que recordemos, Jesucristo vino a anunciar acerca del reino, pero Él estableció el reino. El reino es su iglesia. El reino es la iglesia que Él compró con su propia sangre. Y hoy, cada miembro de la iglesia de Cristo forma parte del reino. No de un reino futuro como algunos grupos religiosos enseñan, sino efectivamente, hoy estamos en el reino. Y si estamos en el reino, necesitamos comprender que al ser ciudadanos del mismo, debemos de ser humildes y no arrogantes. ¿Ok? Siguiente exposición. Veamos versículo 4, ¿qué dice? Dice, bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo puede alegrarse alguien de llorar? Suena como una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo sentirme feliz que estoy llorando? Bueno, porque aunque esté llorando en este momento, aunque esté sufriendo en este momento, hay consolación. Hay alguien que me va a dar lo que me hace falta. Y no necesariamente hablamos materialmente. La segunda disposición es sobre reconocer el sufrimiento y su respectiva consolación. Los ciudadanos del reino reconocen la gravedad del pecado y del mal. Al haber sido hechos humildes, al haber comprendido que Dios es superior a ellos, llegamos a comprender también que efectivamente no vivimos la vida que Él desea que vivamos. Eso involucra entonces que hemos pecado, que hemos hecho mal. Así que el ciudadano del reino reconoce la presencia, la dificultad y la gravedad del pecado y del mal. Dios espera que la humanidad se arrepienta. De eso leemos en 2 Pedro 3:9 y Hechos 17:30. En la primera leemos cómo Dios no retarda su promesa, sino que nos está dando esa oportunidad de que todos podamos proceder al arrepentimiento. Pero en Hechos 17:30 se nos dice que en un momento Dios perdonó la ignorancia, pero hoy espera de toda persona en todo lugar que se arrepienta. Entonces, tenemos esta situación, quienes siguen a Cristo no niegan sus pecados, los confiesan. 1 Juan 1:8 y 2:2, todo este texto nos hace saber acerca de cómo Él es fiel y bueno para perdonar si confesamos nuestros pecados, siendo Él el abogado que intercede por nosotros cuando hayamos pecado. ¿Y intercede por quiénes? Por los ciudadanos del reino. Jesucristo no va a interceder por alguien que no ha tomado el valor de aceptar y de arrepentirse de sus pecados y de poner su vida a la orden de Dios. Por Él no va a abogar, no así va a ser el juez. Pues bien, Jesús sin duda, como mencionó Simeón cuando hablaba con José y María, es la consolación de Israel. En ese momento del Israel terrenal, hoy en día del Israel espiritual que es la iglesia, que es el reino. Jesucristo nos consola. Todo lo que Él sufrió y fue victorioso. ¿Qué nos enseña? Podemos ser victoriosos, no importa el sufrimiento por el que pasemos. De ahí que bienaventurados los que lloran, porque ciertamente ellos recibirán consolación. Llegará precisamente ese día, como leemos en Apocalipsis 21, 3 al 4, en que ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, porque estaremos en la presencia de Dios, y no solamente estaremos en su presencia, sino que seremos considerados, seremos afirmados como sus hijos. Muy bien. Tercera disposición, la leemos en Mateo 5:5. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. ¿Cuál es una forma simple de definir mansedumbre? De definir que una persona es mansa. Es muy simple. Es tener poder bajo control. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esa persona me ha ofendido, me ha herido. Realmente
estoy en mi derecho de devolverle esa herida, mas comprendo, no es lo correcto. No voy a hacer eso. Así que, aunque tengo la oportunidad de hacerlo, me controlo. Sé que no es necesario hacer eso, a pesar de que haya sido humillado, ofendido, a pesar de que haya pasado tantas dificultades, tengo el poder bajo control. Yo sé que estoy en lo correcto, yo sé que estoy haciendo lo que Dios espera que yo haga, de esa manera, voy a hacer de esa manera, a pesar de que esa persona me haya hecho daño. Ser mansos, a diferencia de lo que el mundo enseña, no es una debilidad, sino que es una fortaleza del ciudadano del reino. No somos dominados por Satanás. Usualmente, ¿qué hace la persona que se enoja y no conoce de Dios? ¿Qué hace la persona que ha sido ofendida? Va y se enoja, se llena de ira y actúa de una manera violenta. Eso es ser dominado por Satanás. Pero quien es sujeto a Dios comprende, no puedo actuar de esa manera. Yo tengo el poder bajo control de las acciones que voy a tomar y no voy a actuar de una manera que desagrada a Dios. La actitud, la aptitud o disposición de un ciudadano del reino. Tanto Moisés, como leemos en Números 12:13, nos dice que en ese momento en la historia, Moisés era el hombre más manso que había. ¿Pero acaso Moisés no fue el líder que llevó a Israel fuera de Egipto hacia la tierra o preparándolos a llegar a la tierra prometida? ¿Acaso él no tenía una voz de mando? ¿Acaso él no era la persona que hizo señales frente al faraón y frente a los israelitas acerca del poder de Dios? Él tenía el poder bajo control. Su hermana, su hermano y otros como Coré atentaron contra él, hablaron mal de él, si querían tener la función o la posición de él. ¿Y qué hacía él? A pesar de las murmuraciones de Israel, seguía adelante, porque sabía tener ese poder bajo control. Y ni hablar de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en Mateo 11:29 que Él es manso y bueno. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es lo que dice nuestro Señor. Manso y humilde de corazón. Es importante tener esta actitud siempre. Hablamos del puro de corazón desde el principio. Ser mansos es parte del fruto del Espíritu. Cuando vamos a Gálatas 5, leemos todos esos frutos del Espíritu. ¿Y qué se nos dice? Contra ellos no hay ley. Son cosas que Dios espera que hagamos constantemente y jamás nos va a castigar por hacerlas. Porque Él espera que participemos de ella y la mansedumbre es una de ellas. Versículo 6, otra exposición más. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A quién le gusta estar hambriento? ¿A quién le gusta estar sediento? ¿A quién le gusta vivir en esas condiciones? A nadie. Pero aquí no nos está hablando acerca del alimento físico, sino está hablando acerca de lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo. Los que tienen hambre hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que ven las injusticias que ocurren en el mundo, aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios por encima de lo que el mundo dicte. Esas personas serán felices en un momento en particular, porque cuando son ciudadanos del reino comprenden, sí pasan esas injusticias, pero Dios es más grande que todas ellas y Dios dará la respuesta a estas situaciones. En la cuarta disposición es acerca de la búsqueda de la justicia. ¿Qué busca un ciudadano del reino? Leamos Salmo 42, 1 y 2. Salmo 42, 1 y 2. Dice, no lo tengo aquí, pero es el que habla acerca de cómo el siervo busca. Disculpen, se me escapó las notas, tengo el versículo 2 solamente. Así como el siervo busca por aguas, el versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hemos cantado ese siervo, como el siervo busca por agua. Bueno, el siervo tiene sed. Nosotros tenemos sed de hacer lo que es correcto, de hacer lo que es bueno. Y aunque vemos que el mundo no lo practica, eso no nos quita a nosotros que lo hagamos. Así que ciertamente Dios saciará esas necesidades de nosotros. Solamente Dios puede satisfacer esta hambre y esta sed.
¿Hacia dónde nos lleva el hambre y la sed del mundo? Ahí sí vamos a Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El hambre y la sed que nos lleva a pecar produce esta concupiscencia, y dice que la concupiscencia, después de concebido, da a luz al pecado, y el pecado da a luz a la muerte. Entonces, la muerte espiritual va a ocurrir con todo aquel que, en vez de buscar satisfacer su hambre y sed de justicia, busca simple y sencillamente complacerse con lo que el mundo ofrece, con lo que el mundo enseña. ¿Ok? ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor por Jesús en nuestras vidas? Es simple. Jesucristo, que dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo puedo decir que amo a Jesucristo si no guardo sus mandamientos? ¿Cómo puedo decir que estoy hambriento y sediento de justicia cuando tengo la justicia en mis manos, que es leer la palabra de Dios y actuar acorde a ella, mantener esos mandamientos, seguir esos mandamientos, guardarlos y no hacerlos? Entonces vemos allí cómo un ciudadano del reino satisface el hambre y la sed de justicia, haciendo la voluntad de Dios, y en su momento respectivo va a ser saciado. La quinta disposición que tenemos en el versículo 7 y habla sobre la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La quinta disposición habla acerca de esa disposición hacia la bondad. Debemos tener la disposición de hacer el bien sin importar a quién. Debemos de buscar siempre la manera de ser generosos, bondadosos, benevolentes. Es parte de ser un ciudadano del reino. La misericordia es un principio bíblico y es un principio básico. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que es importantísima la misericordia en la vida del seguidor de Cristo, en la vida del cristiano, en la vida de ese ciudadano del cielo. ¿Qué respondió el intérprete de la ley acerca del buen samaritano? Recordamos este texto como leemos en Lucas 10 y leemos cómo este hombre se acerca y le hace una pregunta a Jesucristo. Jesucristo responde con esta parábola y hace saber cómo hombres instruidos en la palabra, hombres supuestamente de fe, hombres que sirven a Dios, ven a este hombre herido y lo dejan a un lado. Pero llega un samaritano, un judío no completo para ellos, un judío impuro, un hombre que tenía sangre mezclada para ellos, que no era aceptado por los judíos. Este hombre toma al hombre que ha sido herido, lo lleva, lo ayuda e incluso paga por sus gastos. Y entonces Jesucristo le pregunta quién opina este intérprete de la ley ha sido el que ha hecho la voluntad de Dios. El hombre no dice el buen samaritano. Su respuesta, ¿qué dice? Él le dice el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice, muy buena respuesta, excelente, eso es lo que quería escuchar. No, Jesucristo que le hace saber, ve y haz tú lo mismo. Entonces, la misericordia es parte esencial del cristianismo. Debemos de participar de ella, porque en primer lugar es gracias a la misericordia de Dios que hemos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, llegar a obedecerlo, vivir acorde a él, y cuando llegue ese gran día, poder estar en la paz de Dios. Los valores espirituales del reino deben ser mostrados por parte de sus ciudadanos, tanto para con nuestros demás hermanos como para con el mundo. Debemos demostrarle al mundo cuán hermoso es servir a Cristo, y eso lo hacemos a través de la misericordia. Los cristianos deben extender esa compasión de Dios a otros. ¿Cómo Dios ha sido compasivo con nosotros? Bueno, de esa misma manera yo debo ser compasivo con las demás personas. Siguiente disposición, Mateo 5:8. Y sí, es mucho material, pero es interesante estudiar a fondo
estas bienaventuranzas. Dice el versículo 8, bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Significa esto que tengo que tomar 20 litros de agua para limpiar y purificar la sangre que bombea mi corazón? No, porque sabemos claramente que cuando la palabra de Dios habla sobre el corazón, habla sobre la mente, habla sobre nuestro accionar, habla sobre nuestros pensamientos, habla sobre cómo tomamos decisiones cada día de nuestras vidas. La sexta disposición es acerca de la pureza de nuestras mentes, como acabo de explicar. Un corazón puro no es indeciso a la hora de servir a Dios. Santiago 1:8 nos habla acerca del hombre de doble ánimo y cómo no toma acciones, es inconstante en todos sus caminos. Un ciudadano del cielo sabe muy bien cuál es su meta y como tal mantiene su corazón limpio, comprendiendo, yo voy hacia este camino, no me voy a desviar. Sigo recto porque deseo hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Tengo la decisión clara de lo que quiero en mi vida. Jesús alentaba a sus discípulos a mantenerse en ese camino de pureza. Los ciudadanos del reino no deben permitirse ensuciar sus corazones y quedarse sin ver a Dios. Porque ¿qué dice? Los puros de corazón, los limpios de corazón, verán a Dios. 2 Corintios 7:1 nos dice, puesto que tenemos tales promesas por parte de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O somos puros y tenemos un corazón puro, de acuerdo a la voluntad de Dios, o sigue contaminado por lo que el mundo ofrece. Es de allí que un ciudadano del cielo es bendito, es felicitado por tener ese corazón limpio, ese corazón puro. La siguiente, la séptima de las disposiciones, la encontramos en el versículo 9, que dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuán importante es la paz para con Dios. Cuán importante es que podamos vivir en paz. Todo eso nos habla esta bienaventuranza. Habla acerca de las acciones para mantener la paz. ¿Qué haces para mantener la paz? ¿Prestas atención a tus padres si eres un jovencito? ¿Prestas atención a la palabra de Dios si ya eres un cristiano? ¿Vives de acuerdo a los consejos que se te dan para tener una buena sana y limpia? ¿Tomas en cuenta estas acciones o buscas discordia? Que ese es el gran problema. Muchos tristemente buscan discordia, buscan guerra, buscan pleito. Tal vez estemos en un ambiente pacífico, tranquilo, y llega alguien a atormentarlo. ¿Es eso correcto? No. Y no lo es porque incluso el sabio Salomón en el libro de Proverbios nos hace saber acerca de cosas que Dios aborrece. Y entre esas cosas está la discordia entre hermanos. Que alguien siempre esté buscando la quinta pata, como decimos. Que alguien siempre esté buscando problemática. No. Debemos vivir en paz y debemos vivir para servir a Cristo. La paz de Dios guarda nuestros corazones, dice Filipenses 4:7. Es una paz que no podemos comprender, es una paz que no tenemos forma de asimilar, sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es la paz de Dios a pesar de las dificultades que pasan en el mundo? Bueno, existe. Dios nos las ha dado y nos dice que mora en nuestros corazones porque Cristo mora con nosotros. Nos da saber que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Salvador, al estar en Cristo, al ser un ciudadano del reino, al ser un cristiano, debo de aprender a vivir en paz, debo llevar la paz, debo de aprender a cómo sobrellevar las situaciones. Y no tengo entonces motivos para estar buscando cómo levantar la discordia con mis hermanos. La paz ciertamente nos une. La paz es un vínculo de unidad, dice Efesios 4:3. Un ciudadano del cielo no busca división. Y tenemos muchos pasajes que nos enseñan cómo Jesucristo busca la unidad, no la división. Él oró por unidad para con los discípulos, para con los apóstoles y para todos aquellos que creyeran después de ellos,
así como Él es uno con Dios, como leemos en Juan 17. En 1 Corintios 1:10, Pablo hace saber de que no haya división, sino que haya un mismo pensar, un mismo sentir, una misma idea, una misma mente. Y Romanos 12:18 nos dice que en cuanto esté en nosotros, vivamos en paz. Con cuanto esté en nosotros, hagamos lo posible por llevar la paz. Si esa otra persona quiere seguir en guerra, es su problema. Pero de nuestra disponibilidad, de nuestra disposición, buscar esa paz. Llegamos entonces a la última de las disposiciones. Y es tan importante que se lleva 3 versículos. Lo leemos en versículos 10 al 12. La octava y última disposición es sobrellevar lo que se nos viene encima. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? ¿A dónde se refiere? ¿A dónde va? Leamos el pasaje. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene encima? Bueno, al ciudadano del reino, Jesucristo está avisándole a sus discípulos y a aquellos que están escuchando y llegarán a ser discípulos, vienen cosas que les van a atormentar, vienen cosas que van a hacer su vida difícil, vienen momentos de dificultad, pero háganlo y compréndanlo. Es por una buena causa, es por la justa causa. Un discípulo de Cristo está dispuesto a sufrir por causa de la justicia y del reino. 1 Pedro 3, 13 al 15 nos habla sobre eso, y en el versículo 16 nos dice que si sufrimos por Cristo, no nos avergoncemos por ello, sino por todo lo contrario, lo hagamos para glorificar a Dios. Se van a dar situaciones de que nos van a atacar, se van a dar situaciones en que nos van a hacer sentir de menos. No te dé temor a hablar por Cristo, dice un himno que solemos cantar, sino que brille en ti su luz. Ay, no, hermano, es que a mí me da pena hablarle a mi amiga o a mi vecina, porque si no me deja de hablar, si no me deja de ayudar, si no pierdo esa amistad y realmente yo la aprecio mucho, por eso no le hablo sobre Dios, por eso no le hablo sobre Jesús. Pero la palabra de Dios dice, y tal como cantamos, no nos dé temor a hablar de Cristo. Porque así mismo el Señor dice, el que me confiesa delante de mi Padre, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Mas el que me niega delante del hombre, yo le negaré delante del Padre. Mateo 10, 32 y 33. Entonces es importante comprender esta necesidad de no temer hablar por Cristo, de no temer por las repercusiones de ello, de no temer por la persecución, por la tribulación, por los maltratos. Todo eso es parte de esta vida. Y es que siempre un ciudadano del reino encontrará oposición donde sea que vaya. Puede ser que eres el único cristiano en tu familia. Tu familia va a buscar maneras de hacerte caer, maneras de hacerte sentir incluso ofendido, humillado, perseguido, maltratado. Tal vez en tu país se da la situación, tal vez en tu entorno de trabajo. Pero lo importante es seguir fieles en el camino de Jesucristo, porque ciertamente la persecución es temporal, pero la recompensa es eterna. ¿Cómo concluimos entonces, amados hermanos, con la clase de hoy acerca de las bienaventuranzas de Jesús? En primer lugar, pensemos que bienaventurado conlleva la idea de bendición y felicidad. Jesucristo básicamente felicita a todo aquel que tiene esta aptitud, que tiene este carácter, que tiene esta disposición de hacer estas cosas y que verán que efectivamente hay una recompensa de ello. Es precisamente que felicita Él a quienes voluntariamente se someten o se sujetan a la voluntad de Dios. Cuán hermosas son las aptitudes, disposiciones que los ciudadanos del reino tienen y practican. Es necesario para cada uno de nosotros practicar esas acciones, vivir de acuerdo a ellas, dar lo mejor de nosotros en servir a Dios hoy y siempre. No es solamente un rato los domingos, no es solamente un momento que me acordé que tenía que leer la Biblia, que me acordé de una alabanza, que me acordé de que tenía que orar. Es cada momento de nuestras vidas, la vivamos para servir a Dios. Es parte de ese compromiso que adquirimos ahora que somos ciudadanos del reino.
Dios ha prometido recompensar a quienes así hacen. No te olvides de eso. Hay una hermosa recompensa, una recompensa que nadie en esta tierra puede darte, porque nadie tiene cómo pagar por ella. Y el que pagó por ella dio su sangre por ti y por mí. Entonces, es importante recordar estas bienaventuranzas. De ahí que estás dispuesto a seguirlas, estás dispuesto a ser ese ciudadano del reino que Dios espera que seas, que de esa manera puedas decir, efectivamente soy un discípulo de Cristo. Ese es el detalle. Cuando dices cristiano, no lo digas simplemente porque perteneces a una iglesia. Porque cristiano es el que se somete a la voluntad de Dios y pertenece a la iglesia que Cristo compró y edificó. Esa iglesia única, no las miles que el hombre ha creado, sino la que él vino a establecer. Es así como efectivamente, si has obedecido el evangelio, eres un cristiano que vive de acuerdo a estas condiciones, a estas disposiciones, y vives para hacerlas, llevarlas a cabo y darle lo mejor a Dios, porque ciertamente Él lo merece. Muchas gracias, amados hermanos, por acompañarme en esta lección del día de hoy. Esperamos que haya sido tan edificante y exhortante para ustedes como lo ha sido para este servidor. Y Dios primero, nos vemos en nuestra próxima clase, que Dios primero sería con nuestro hermano Javier. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y tengan un hermoso día. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.